Buenas noches, tardes o días. Hoy iniciamos nuestro séptimo repaso general de la materia Filosofía del Derecho, en la cual hoy vamos a hablar un poco sobre los clásicos y el derecho natural. Cabe mencionar que para poder pensar el derecho natural debemos ponerlo en contraposición al derecho positivo. Asimismo, para esta ocasión vamos a hablar de tres teorías sobre el derecho natural, las cuales cabe mencionar no se limitan a cuestiones temporales o sucesivas, ni tampoco son una superación del uno del otro, sino que son unas tres teorías que, si bien se pueden caracterizar por un periodo histórico, por la condición de las cosas y las discusiones teóricas y la misma praxis, encontramos de que estas tres teorías se pueden aplicar incluso en un mismo espacio temporal y también dentro de una misma teoría también, o dentro de una misma forma de fundamentar el derecho natural. Así entonces, tenemos tres teorías: una biológico-naturalista, una teológica y otra racionalista. Empecemos entonces con una teoría biológico-naturalista. Esta la podemos ubicar provisionalmente en el periodo clásico griego del siglo IV antes de Cristo. Ahí es donde nace propiamente la filosofía, con Sócrates y Platón. Decimos aquí que lo ubicamos provisionalmente, pues los conceptos que aquí maneja, biológico y natural, en la contemporaneidad estos mutan, aunque cabe decir que el fondo del discurso no cambia. Entonces vamos a definir qué es lo que se entiende por biológico y natural desde una perspectiva primero clásica y luego moderna. Entonces, lo biológico desde un punto de vista clásico es la condición animal compartida en la naturaleza, donde Platón la entiende como el alma y Aristóteles como el movimiento. La naturaleza, desde una perspectiva clásica, es la physis, condición material total, la realidad, algo que conocemos parcialmente, pero suponemos que tiene una totalidad material. Así entonces, la condición biológico-natural de su physis y condición animal emana una ley que dicta lo que se debe hacer y será, y esto será natural si coincide con lo que el animal es. Cabe recordar o mencionar de que esta ley natural se determina a partir de la praxis, la cual permite inducir tal conclusión. Lo biológico, desde una perspectiva moderna, está relacionado con lo genético, y la naturaleza, desde una perspectiva moderna, va con la condición, va conectado con la condición de especie. Así, sigue siendo la misma conclusión que habíamos mencionado, tan solo que ahora hay que cambiarle el significado a los conceptos. Bien, ahora pasaremos a la teoría teológica, que también históricamente podríamos caracterizarla por una época medieval. Aquí, la naturaleza no tiene una realidad explicable intrínsecamente, sino que ésta emana de la necesidad, o más bien decir que cada elemento de la realidad
tiene una condición de necesidad respecto de los otros elementos, la cual genera que todos ellos se unan en un solo conjunto. Pero luego descubrimos que ese conjunto, esa naturaleza que se une por esa condición de necesidad, también resulta necesitada de, de otra naturaleza, de otra entidad aparte de ella. Y es ahí cuando determinamos que esa naturaleza se relaciona o necesita la naturaleza divina. Ahora bien, el hecho de que cada elemento de la realidad tenga una necesidad compartida nos evidencia dos tipos de conceptos, o más bien uno en particular. Nos evidencia el concepto de bien y mal, y especialmente ahora que vamos a hablar del concepto de mal. El mal aquí se entiende en dos perspectivas, uno de carencia y otro de exceso. Una carencia y un exceso de aquello que se necesita. Claro está, entonces este mal, cuando hablamos de exceso, esta necesita control, y en cuanto a carencia, necesita de la caridad, comprendiendo que requiere de todo de aquello que lo completa. Cabe mencionar que la ibris es exclusiva del hombre, mientras todos los demás elementos de la realidad pueden sufrir una cierta carencia. Solo el hombre se puede hablar que sufre un exceso o ibris. Así, la función de la ley es la de resolver estos dos tipos de males, satisfacer las carencias y eliminar o equilibrar los excesos. Cabe recordar que esta teología la podemos dividir en positiva o negativa. Positiva si estamos relacionando esa teoría teológica con una institucionalidad religiosa, y negativa cuando estamos hablando de un ente superior que solo puede ser alcanzado a través de una actividad racional, el cual podríamos llamarlo el Dios de los filósofos. Una tercera teoría sería la teoría racionalista. Esta la podemos ubicar en una época moderna, y esta nos dice que la naturaleza concreta del hombre es ser racionales universalmente. Aquí, la naturaleza y sus leyes son susceptibles de ser conocidas por el hombre, y esta naturaleza es entendida como orden. Esta se entiende desde la lógica, así como también se expresa desde la lógica. El conocimiento de la naturaleza, el conocimiento de ese orden y sus leyes, se entiende como un pensamiento geométrico. Este pensamiento geométrico intenta organizar en forma inteligible todos los elementos de la realidad, para luego hacer que esas formas inteligibles sean posibles de aplicarlos en la realidad misma, y así poder esperar o comprender de la naturaleza unas relaciones de consecuencia. Así, este pensamiento geométrico realiza unas categorías formales que nos permiten llegar a entender sobre lo que estas categorías versan en la realidad. El pensamiento geométrico se caracteriza por un predominio de la lógica, por un razonamiento deductivo, por desarrollar unas formas inteligibles, por ser calculable y por tener un sistema
por ser dotado de un sistema o de una universalidad. Este clasifica y relaciona. También este pensamiento geométrico se caracteriza por ser demostrable, en el sentido de que sus presupuestos, sus construcciones formales indefectiblemente se pueden demostrar en la realidad. Así, la naturaleza se expresa en unas leyes lógicas, las cuales se entienden a partir de un pensamiento lógico formal. Aquí se limita a tomar una posición de la realidad, abstrayéndolo y entendiéndolo lógicamente. Aquí la realidad, como ya habíamos mencionado, se ve de una forma causal y no de una forma probabilística. Esto quiere decir que los resultados en la realidad siempre se dan de la misma forma y no que los resultados se dan de una forma azarosa, que en la mayoría de las ocasiones puede ser de cierta forma. Bueno, con esto terminamos nuestro séptimo repaso general de la materia filosofía del derecho. Espero que haya sido de su agrado, que haya sido lo suficientemente inteligible. Y pues nada, muchas gracias por la atención y hasta la próxima ocasión.